Bueno, vamos a continuar. Hemos visto 3. Hasta ahora hemos visto la primera, el primer gran peligro, que es confundir ecumenismo con diálogo interreligioso. El segundo, que es buscar la unidad que no esté basada en la verdad, sino solamente en el amor, y vamos allá. Y el tercero, que es plantear esa especie de religión de consenso de, oye, mira, aquí todos, ¿vale? Vamos a coger lo que nos venga bien para que todos podamos estar juntos. No. Ahora viene otra importante, que es buscar la unidad de las iglesias en vez de buscar la unidad de los cristianos. Y aquí entra mucho en juego la visión protestante sobre el ecumenismo, y la visión católica sobre lo que es el ecumenismo. Para los protestantes, el ecumenismo tiene que buscar la unidad de las iglesias. Esa es su forma de entenderlo, ¿no? Por eso ellos siempre dicen que aunque son muchos, ellos son parte, todos miembros de una iglesia invisible, por eso ya están unidos, son parte de una iglesia invisible, de la que ellos son solamente diferentes denominaciones. Pero claro, es que ese concepto de iglesia invisible es una invención. Es que ese concepto ni siquiera figura en los evangelios. En los evangelios no se ve por ninguna parte una iglesia solo invisible. Se ve una iglesia precisamente fundada en la autoridad, una iglesia en la que se ven cargos jerárquicos, una iglesia, porque San Pablo, recordad que pasaje del evangelio que dice, hombre, no quiero hacer uso de mi autoridad para compeleros a la obediencia, quiero hablaros como un hermano, como diciéndoles, no me obliguéis a hacer uso de la autoridad que tengo. Una iglesia en la que se ve cómo desde los apóstoles ellos son los que van eligiendo a los que van a ser los sucesores y los obispos. Una iglesia que se reúne en sitios, en iglesias. ¿Dónde está ahí la iglesia invisible? Una iglesia que hace colectas, una iglesia que hace Eucaristía, que bautiza. ¿Dónde, por favor? ¿Dónde está la iglesia invisible? ¿Dónde está? Es que de verdad hay veces que dice uno es que se sacan las cosas de debajo de la manga. Oye, ¿y te quieren convencer? Pues hombre, señores, vamos a ir a la verdad. Y si de verdad quieren que se examinen las escrituras, vamos a examinarlas como hay que examinarlas, no como ustedes quieran. Porque, repito, la Biblia es un libro católico, escrito por católicos y para católicos. Y es la misma iglesia la que ha dado la forma en la que hay que estudiar e interpretar la Biblia. Y siempre, por supuesto, sujeta al magisterio y a la tradición. Ya sabemos que eso les molesta, pero bueno. En fin. Pero la visión católica, decíamos, la visión protestante, tenemos una iglesia, es universal, en la que todos nos llevamos bien, cosa que sabemos que no es verdad, estamos todos muy unidos y son solamente diferentes denominaciones. Pero ya vemos que es que esa iglesia invisible no existe en el evangelio, es un puro invento. Pero la visión católica, nosotros sabemos que no puede existir una unidad de las iglesias porque es que no hay iglesias, solamente hay una iglesia. O sea, no es la unidad de las iglesias, no, es la unidad de todos los creyentes en una sola iglesia, que solo hay una, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo fundó eligiendo a los que Él quiso y dándoles luego la orden de ir a evangelizar y de seguir con el mandato que Él les dio. En el credo decimos, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Que es que el entender a la iglesia como una sola es una cuestión de fe. Es una doctrina. No es algo que un católico puede elegir y dice, bueno, ya, pero yo, por ejemplo, pues oye, pues no, a mí tampoco, yo creo que también puede haber otras iglesias. No, nene, no, nene, tú eres católico. Es una doctrina de fe tuya pensar que solamente hay una iglesia. No puedes estar diciendo, bueno, pero son otras iglesias. No. Además, recordar que vamos a partir de ahora a hacer un esfuerzo en purificar también nuestro lenguaje para que ellos también vayan aprendiendo a purificar el suyo. Los protestantes son congregaciones eclesiales, no son iglesias.
iglesias solamente están reconocidas como tales las iglesias ortodoxas, la anglicana y la luterana. A partir de ahí, a nadie más, por favor, les demos el nombre de iglesias, porque no lo son. Y claro, y esto es importante porque es que veréis. Según la visión protestante, parece que la unidad de la iglesia es una cosa que hay que hacer. Y no se dan cuenta que es que eso ya está hecho. La iglesia es una y está hecha desde el principio. No hay que hacer una iglesia unida, ya existe. Ya existe, lo que hay es que adherirse a ella. Esa iglesia está, no hay que hacer una nueva. Y además, esa iglesia es un don de Dios, ya lo sabemos, es un don de Dios, es un sacramento para la salvación. O sea, es algo que nadie va a poder destruir. Tenemos las promesas de Jesucristo de que nadie la va a poder destruir. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso sí, tormenta como la de la barquita de San Pedro, hemos pasado, vamos a seguir pasando y seguiremos pasando. Holocausto como el de los cristianos en la historia del cristianismo no existe. No existe mayor holocausto que el de los cristianos, como el de mártires por miles y por millones que han dado la vida por defender esta fe, esta iglesia, que es el medio que Dios nos ha dado de salvación para toda la humanidad. Dice el catecismo que pertenece a la esencia misma de la iglesia el ser una, lo dice en su numeral 813, y que esa unidad se simboliza en la túnica inconsútil de Cristo, ¿sabéis? En aquella túnica sin costuras, dice que ahí es donde se simboliza la unidad de Cristo. Esto me gustó cuando lo leí, me pareció muy bonito. Entonces, si la unidad de la iglesia ya está, lo que tenemos que buscar es la unidad de los cristianos bautizados bajo esa misma iglesia. Entonces, que sí, que con el bautizo perteneces a la iglesia, de acuerdo, pero no estás en plena comunión con la iglesia. Necesitas alcanzar la plena comunión de la iglesia para alcanzar también la plenitud de la fe y la plenitud de la salvación y de los medios de salvación. A ti estar solamente, formar parte de la iglesia a través del bautismo, bueno, iba a decir no te garantiza la salvación, es que ninguno, ni siquiera con todos los medios de plenitud la tenemos garantizada. Tenemos el camino más fácil. Pero si el camino ya de por sí es difícil y la puerta estrecha, imagínate si tú te quedas solamente en la puerta y dices, bueno, ti total sí da igual. Ay. El problema de adherirse a otras confesiones, además, es grave por el tipo de pecados que se cometen. A ver, dice también Lumen Gentium, que los cristianos que se han criado ellos claro, que han sido desde pequeños, educados en la fe de otras confesiones que no la Iglesia Católica, ellos no tienen culpa del pecado de esa división. Cierto. Entonces, ellos no les puedes llamar herejes, cierto. Ahora, eso no sucede con los bautizados católicos que apostatan, se vuelven cismáticos y empiezan a cometer herejías cuando pasan a otras confesiones. Es que no acumulan un pecado, es que acumulan 3, y los 3 gravísimos. Yo creo que sería para reflexionar. Estas heridas, pues como ya hemos dicho antes, son unas heridas grandes en el cuerpo y en el amor de Cristo. Y a nosotros como católicos, a nosotros como miembros de esta verdadera iglesia, lo que nos queda siempre es buscar la curación a través de la oración. A través de la oración normalmente, a través de la penitencia también, el sacrificio también por ellos. Y recordando siempre la verdad sobre la iglesia. Que nadie nos confunda. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y ya está establecida desde todos los tiempos. No hay que establecerla ahora, porque Cristo tiene una sola esposa, tiene un solo cuerpo, la iglesia. Es que yo no sé cómo los hermanos separados pueden interpretar que tiene más iglesias. En fin, cosas que pasan, ¿no? Pero te ganes lo que te ganes, uno no puede renunciar a decir la verdad. Y sí, la verdad no se dice a base de insultos, a base de verborrea, a base de decir no, porque sois, porque habéis hecho.
porque una persona lo cree así, porque una persona interpreta la historia como quiere, porque no, esa no es la verdad. Y además, ni siquiera eso es importante, que esa es otra parte. Ni siquiera eso es importante. Es que alguien creía, es que Dios no sabía, cuando Él dejó el depósito de la fe en una iglesia, que esa iglesia iba a fallar más que las escopetas de la feria, que esa iglesia estaba formada por hombres y que los hombres iban a hacer muchas veces perrerías. Pero esa iglesia que Él dejó, Él está presente en esa iglesia todos los días y está guiada por el Espíritu Santo todos los días. Y entonces hará muchas cosas humanas que no estén bien. Pero lo que nunca va a hacer esa iglesia es corromper el depósito de la fe. Y eso es lo que ellos no llegan a entender, porque hay doctrinas que ellos no comprenden y porque hay doctrinas que ellos en sus exégesis y su quehacer teológico no las ven, pero que no las ven no significa que no estén. El mismo Evangelio también dice, Jesús, que el Evangelio está velado a causa de la incredulidad de la gente, que para mucha gente el Evangelio está velado. Eso es importante. Pero bueno, ya está. Quien lo quiera combatir a base de insultos, a base de despotricar, a base de afirmaciones gratuitas y a base de decir, a base de convertirse él en el único ser infalible, pues ya está, que lo haga. Eso no significa que vaya a tener razón. A nosotros, personas así, yo creo que tampoco le tenemos que dar mucho crédito, ni siquiera muchos oídos. El Evangelio dice, quien nos predique un Evangelio diferente a este, ni caso. Pues ese es el tema. Con las personas que tienen un odio anticatólico, nosotros lo único que podemos hacer es rezar por ellas. Es rezar por ellas. Están cegadas completamente por un espíritu. Yo en eso estoy de acuerdo, por un espíritu. Y ellos no conciben, porque como no entienden lo que es la iglesia, como no entienden la realidad sobrenatural de la iglesia, como no entienden que la iglesia es también Cristo, que es el reino, que la iglesia es tantas cosas, ellos se permiten insultar a la iglesia sin darse cuenta que están insultando a Dios mismo, que están insultando al cuerpo de Cristo. Y es una pena, es una tristeza, la verdad se ha dicho.